La muerte de Ace Frehley, el legendario guitarrista fundador de Kiss, no fue tan simple como intentaron hacernos creer. No fue solo una caída, no fue un accidente cualquiera, detrás de su partida se esconde una cadena de eventos oscuros, silencios sospechosos y decisiones que jamás debieron tomarse. ¿Por qué su familia tardó en llevarlo al hospital? ¿Por qué hubo discusiones internas sobre desconectarlo del soporte vital? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió dentro de su casa antes de la tragedia? Hay detalles que no cuadran, hay información que intentaron ocultar, y hoy lo vamos a revelar. Quédate, porque esta historia no es un homenaje, es una investigación. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. Ace Frehley, el legendario guitarrista fundador de Kiss, había muerto. Para el público general fue un golpe repentino, pero detrás del anuncio había una historia compleja, llena de detalles inquietantes y silencios que todavía hoy generan preguntas. Lo oficial decía que su muerte fue consecuencia de una caída accidental. Pero cuando se reconstruyen los hechos día por día, la versión simple desaparece y queda una cadena de eventos oscuros que terminaron arrebatándole la vida. Todo comenzó a finales de septiembre de 2025, en su casa de Nueva York. Ace Frehley vivía días creativos, trabajando en nueva música tras el lanzamiento de su disco 10,000 volts. Parecía estar disfrutando una segunda etapa artística, lejos de viejas adicciones y viejas batallas con sus excompañeros de banda. Pero la calma terminó abruptamente cuando sufrió una caída en su estudio privado. El accidente ocurrió sin testigos, en un momento en que se encontraba solo. Ese primer detalle ya dejó dudas, nadie vio exactamente cómo ocurrió. No hubo cámaras, no hubo testimonio visual. Solo consecuencias. Tras la caída, Ace empezó a sentir mareos y dolor de cabeza. Se pensó al principio que era un golpe sin importancia, pero con el pasar de las horas el malestar aumentó. Aún así, no fue hospitalizado de inmediato. Su círculo más cercano, acostumbrado a verlo recuperarse de todo, no imaginó lo que estaba pasando en su interior, una hemorragia cerebral lenta y silenciosa. En los días que siguieron, medios de comunicación reportaron que Ace había cancelado fechas de su gira por problemas médicos. Lo que no se dijo públicamente es que ya mostraba síntomas neurológicos graves, desorientación, dificultad para hablar y pérdida parcial de equilibrio. Rechazaba ir al hospital y temía que la noticia afectara su carrera. Fue entonces cuando su pareja y su hija, decididas, pidieron intervención médica de emergencia. Cuando por fin fue trasladado al hospital de Morristown, en Nueva Jersey, los médicos confirmaron la gravedad, la caída había provocado una hemorragia intracraneal. No era un golpe común. La sangre acumulada estaba generando presión en su cerebro. Fue ingresado en terapia intensiva, conectado a soporte vital. El diagnóstico era reservado y el pronóstico, incierto. En ese punto, la información comenzó a contradecirse. Algunos portales sensacionalistas intentaron vincular lo ocurrido a un posible retorno de viejos excesos. Otros proclamaron teorías insinuando descuido médico o negligencia de quienes lo rodeaban. Lo cierto es que Frehley llevaba años sobrio y su salud, aunque no perfecta, estaba estable. Pero a pesar de no existir evidencia de abuso reciente de sustancias, era innegable que una vida entera de giras, estrés extremo, noches sin dormir y décadas de exposición mediática habían dejado cicatrices permanentes en su cuerpo. Los médicos intentaron intervenir la hemorragia, pero la inflamación cerebral complicaba cualquier procedimiento. Su cuerpo ya no respondía. A medida que pasaban las horas, las esperanzas disminuían. Y fue entonces cuando estalló el conflicto entre decisiones médicas y decisiones familiares. Según registros hospitalarios, hubo desacuerdos sobre si continuar o no con las maniobras de soporte vital. Unos pedían esperar, otros pensaban que prolongar la agonía sería cruel. Mientras tanto, su estado seguía deteriorándose. El 15 de octubre, una filtración llegó a la prensa. Ace Frehley estaba internado y luchando por su vida. Las redes sociales explotaron. Fanáticos de todo el mundo se preocuparon, mientras otros medios aprovecharon la noticia para especular. Pero solo horas después, otra noticia más devastadora se filtró. Ace había sido colocado en soporte vital total porque ya no podía respirar sin asistencia. Ninguna recuperación era probable. El 16 de octubre de 2025, a las pocas horas de haberse filtrado que estaba muy grave, se confirmó lo inevitable: Ace Frehley había muerto. La causa oficial, filtrada luego, hablaba claramente de complicaciones por traumatismo craneoencefálico y hemorragia cerebral derivada de caída accidental. Ese fue el comunicado público. Ese fue el cierre oficial. Pero no para quienes conocieron el caso de cerca. Su familia pidió privacidad inmediata y se negó a revelar detalles exactos del accidente.
El hospital retuvo expedientes bajo confidencialidad. No hubo conferencia médica. No hubo informes ampliados. Y fue entonces cuando surgieron más preguntas que respuestas. ¿Cómo se cayó exactamente? ¿Por qué estuvo horas sin atención médica? ¿Por qué hubo discusiones internas sobre la desconexión de su soporte vital? ¿Por qué se aceleró el anuncio de su muerte cuando aún habían procedimientos clínicos en curso? ¿Qué pasó realmente dentro de esa casa y luego dentro del hospital? Incluso algunos periodistas que cubrieron el suceso no pasaron por alto un detalle: en el certificado médico faltaba una anotación clave que suele añadirse en casos similares, indicando el tiempo transcurrido exacto entre el traumatismo y la atención médica. Ese espacio quedó en blanco. Los médicos consultados coincidieron en algo: si Ace hubiera recibido atención inmediata tras la caída, probablemente habría tenido más posibilidades de sobrevivir. El tiempo perdido lo condenó. La investigación oficial nunca se abrió porque legalmente fue una muerte accidental. Pero en círculos privados se habló de otra cosa: descuido. Se habló de decisiones tardías. Se habló de conflicto interno. Se habló de un hombre que murió rodeado de fama y millones de admiradores, pero en el momento crítico estuvo completamente solo. Con la muerte de Ace Frehley no solo murió un músico legendario. Murió también parte de la historia del rock. Murió el primer miembro original de Kiss. Murió un símbolo. Pero alrededor de su muerte quedó flotando una última duda, silenciosa y persistente: ¿fue realmente un simple accidente, o hubo algo más que nunca se quiso contar? Antes de irte, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario, porque esta historia apenas comienza. En los próximos videos vamos a desarrollar paso a paso todo lo que rodeó la misteriosa muerte de Ace Frehley, su accidente, los días de agonía, los conflictos en su entorno, las contradicciones en los informes médicos y las dudas que aún siguen sin respuesta. No te pierdas ningún capítulo, porque lo que viene es impactante,